Hoy en un nuevo encuentro estamos en diálogo con dos estudiantes de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencias de la Cultura. Santiago y Juan nos van a comentar qué es la masividad y qué es el arte. Juan, ¿qué? Andy Warhol era un artista que fue popular en los años 60 a partir por haber aportado muchos aspectos en la cultura del arte pop, por ejemplo, con la creación de las obras como las de Marilyn Monroe y de las latas de sopas. Sí, Y la los de... retratos de Marilyn, que eran retratos que él pintaba. Sí, o sea, eran de la actriz, la cual eran obras repetidas pero en diferentes patrones de colores. Bueno, Y mientras las que hacían en forma, en serie. sí, sí, las hacía de... Eso tiene que ver un poco con lo que hablamos de masividad, la repetición del arte en serie, sí, que hacía que se consuma más y llegue a diferentes usuarios, digamos, en forma más rápida. ¿En qué momento hablarán de eso? ¿Qué? Pues sí, en cierta medida la obra de Andy Warhol en cierta se basaba en esa filosofía en la cual usaba el método del método de masividad para hacer que sus obras lleguen a más gente, por ejemplo, ¿no? En cierta medida. Esto se daba incluso con obras como La Gioconda, en la que se pintaban este tipo de obras y se reproducían no solo en cuadros, sino que además en remeras, por ejemplo, lo cual hacía que este tipo de obras llegue a una mayor cantidad de público y se haga conocida. Eso era la masividad. Sí, como vos mencionaste, eso sería la masividad de las obras y en cierta medida la influencia que dio las obras de Warhol, ya que sus obras llegaron a la mayor cantidad de personas. O sea, Warhol con su popularidad que fue creciendo durante el paso de los años fue haciendo que sus obras se vuelvan más conocidas y más, por decirlo, copiadas, en el sentido de que se hicieron copias para múltiples personas durante esa época y años adelante. En cierta medida, las obras de Warhol se basan en eso, la repetición. Y en ese sentido diría lo de masividad, ya que las obras se van haciendo copia por copia para basárselo a una persona o varias, de hecho. Sin embargo, desde un punto de vista personal, siento que las repeticiones de obras en cualquier tipo de medio, vasos, remeras, etcétera, puede hacer que la obra pierda un cierto valor, ya que la gente puede perder ¿cómo lo diría? Más bien, perderían más o menos perderían el factor. Lo mismo ocurría un poco con las latas Campbell, ¿no, Santi? ¿Qué pasaba con las latas Campbell? Se comían. ¿Ah? Se comían. A ver, ahí termino. Hacen que la gente pierda interés por haber visto esa obra 1001 veces, o sea, las copias, por lo que la gente perdería el interés en la obra original. O sea, ese es mi punto de vista personal sobre el tema. Bárbaro. Y sobre arte, ¿qué lo destacaba a Andy Warhol en el tema de arte? ¿Qué pasaba con la Factory, por ejemplo? Era una forma de hacer arte para Andy, ¿no? ¿Qué pasaba en esa Factory? Porque él consideraba que la Factory era una forma de hacer arte diferente. Ahí iban artistas, sacaban fotos y eso también era, para él, era arte. Sí. ¿O no? Sí, exactamente. Sí. ¿Qué pasaban? Sacaban fotos, Iban, gente desnuda. no, de hecho no. En la Factory iban gente famosa, principalmente entre actores, En Estudio pintores, 54. sí, actores, pintores, etcétera. Y en cierta medida ahí dentro hacían
obras de arte para ese mismo propósito que mencioné anteriormente. Pero Estudio 54 sí formaba parte de un lugar al que concurría gente, donde se sacaban fotografías y se replicaban, y eso también era arte para Andy Warhol. Sí, exactamente, como vos mencionaste. ¿Y qué crees que él quería transmitir a través de su arte fotográfico? Porque era en parte pornográfico. A ver, El uso de los cuerpos para hacer arte. mira, en cierta medida, esto lo que voy a decir va incluyendo a todas las obras de Andy en general. Lo que buscaba Warhol representar con sus obras era básicamente una crítica al consumismo de la época y más bien a la guerra, o sea, y todas las situaciones muy críticas para aquellos años, eso principalmente. Críticas en cuanto a lo que era discriminación de diferentes sectores LGTB, porque En cierto, lo que pasó en esa época es que como eran tan discriminados, buscaban un lugar donde sentirse cómodos y ahí se reunían para hacer el arte, este arte tan singular, ¿no? sí, Coincidís con- mi concepto, mi concepto de las obras de Warhol es que, como he mencionado anteriormente, representan el término del consumismo, o sea, y de la guerra, ya que, por ejemplo, las, la obra de las latas de Campbell, ¿vale? Normalmente representaban en cierta medida una comida que él comió casi todos los días. Claro, Sí, sí. en cierta medida ahí iría el consumismo, la parte de consumismo.